Hola, soy Nicolás y el día de hoy vamos a descubrir cuánto cuesta viajar por la carretera austral, así que si quieres saber eso y mucho más, no te puedes perder el capítulo de hoy. Hola viajeros, espero que estén muy bien. En el capítulo de hoy vamos a responder esa pregunta que muchos de ustedes me han hecho sobre cuánto cuesta viajar por la carretera austral. Así que si tú eres nuevo en el capítulo, te invito a que revises mi viaje. Por aquí arribita te voy a estar dejando el link para aquello, para que descubras las maravillas de la carretera austral. Un viaje increíble de 40 días en bicicleta desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, recorriendo los 1247 kilómetros de esta hermosa carretera austral. Volviendo a lo que nos convoca, el día de hoy vamos a definir cuánto cuesta viajar por la carretera austral, sea en bicicleta, a dedo, caminando, en tipo mochilero, en auto, como tú desees. Sin duda este capítulo te va a servir para hacerte una idea del presupuesto que tú necesitas para realizar esta aventura. Para eso he dividido los gastos en 4 ítems principales. El primero es el alojamiento, luego la comida. En tercer lugar tenemos los tours o actividades adicionales que vamos a desarrollar durante el viaje. Y finalmente, y no menos importante, las barcazas que debemos tomar obligatoriamente. ¿Ok? Así que desde ya les aviso, este video es tal vez un poco más largo, pero es muy informativo si es que tú de verdad quieres realizar esta aventura. Es por eso que lo voy a dividir en capítulos. Así, si es que tú quieres ver específicamente cuánto es lo que se gasta en comida, por ejemplo, te invito a que te deslices por la barra de tiempo y vayas al capítulo donde voy a hablar específicamente sobre eso, ¿ok? Lo mismo respecto de los demás ítems. Además, quiero comentarles que les tengo una sorpresa a todos ustedes que han estado participando fielmente de esta comunidad, que han estado apoyándome con sus me gusta, con sus comentarios, para que no se pierdan el capítulo hasta el final, donde les voy a estar comentando cuál es esta sorpresa. Entonces, en primer lugar, y antes de comenzar a hablar específicamente de cada uno de los gastos, es importante que definas cuántos días vas a viajar, qué actividades quieres realizar, etc. Y por supuesto la forma en la que vas a viajar, porque de esto va a depender cuánto es el presupuesto que tú necesitas para realizar esta aventura. Una vez teniendo eso claro, pasamos a ver cada uno de los gastos. En primer lugar, vamos a hablar acerca del alojamiento. Vamos a cerrar un segundo acá. Y como ustedes saben, la carretera austral se extiende desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, son 1247 kilómetros. Y a lo largo de ella uno puede hospedarse en prácticamente cualquier lugar. Muchos viajeros, no fue mi caso, pero vi a muchos realizando acampada libre, por ejemplo. Entonces, si es que tú no quieres gastar plata en alojamiento, esa puede ser válidamente una opción. Y de lo contrario, si es que piensas viajar con un presupuesto tipo mochilero, que fue mi caso, los campings siempre son una opción muy recomendada, porque cuentan con todos los servicios indispensables, los servicios básicos que necesitamos como cicloviajeros y viajeros en general, para poder disfrutar de esta experiencia. Y los valores van a depender de cada lugar donde nosotros estamos llegando. Tenemos distintas opciones, desde 3.500 pesos hasta 5.000 pesos, que es el promedio del valor de un camping a lo largo de la carretera austral. Así que yo siempre te recomiendo usar este valor como un promedio, el de los 5.000 pesos, porque es generalmente lo que te va a costar un camping. Nunca pasa de los 5.000 pesos. Hay casos en los que hay camping a 2.500 pesos, 3.000 pesos, 3.500. Va a depender mucho del lugar donde tú llegues. Y en mi experiencia, en todos los campings en los que yo tuve la oportunidad de dormir, de acampar, sin duda fue una experiencia muy grata. Todos los campings estaban muy bien preparados. Tenían techo para las carpas, electricidad, sector de cocina, incluso muchos de ellos tenían sector como hamacas o en algunos casos algunos sillones. Entonces, sin duda es que los campings son una muy buena opción si es que tú quieres ahorrar un poco en tu presupuesto y disfrutar el mayor tiempo posible. Si quieres saber en particular cuáles son los alojamientos donde yo estuve, te invito a visitar mi blog www.estoybien.cl, porque ahí está registrada toda esta aventura día a día. Y además, si es que aún no lo has hecho, te invito a que revises los videos
de nuestra aventura desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins. Ya están todos los videos aquí disponibles, así que si tú quieres puedes revisar. Aquí arriba te voy a estar dejando el link para que lo hagas, porque en cada uno de los capítulos voy contando cuánto es lo que cuesta aproximadamente cada camping y en particular en qué camping me estoy quedando. Así que así no te pierdes ningún dato de estos lugares y te sirve para organizar. Luego, el segundo gasto en el que sí o sí vas a incurrir son las barcazas, ¿ya? Voy a hacer un video un poco más extenso explicando las barcazas que se deben tomar a lo largo de la carretera austral y te voy a estar dejando por aquí el link para que lo revises cuando esté listo. Pero en general son al menos 3 las barcazas que vamos a tomar a lo largo de este viaje. Así que si tú planeas recorrer toda la carretera austral, por lo menos vas a tomar 3 barcazas. Si es que vas a realizar un tramo, tienes que revisar bien porque tal vez vas a tomar menos. La primera de ellas es la barcaza de Caleta La Arena. La barcaza de Caleta La Arena tiene un valor de 2.800 pesos y lo que tú estás pagando con ese dinero es el transporte de la bicicleta. No se cobra a los peatones, ¿ya? Para que lo tengas muy presente. Es un viaje bastante corto, entre 30 a 45 minutos, pero sin duda es una muy linda experiencia y si tú estás partiendo este viaje de norte a sur, va a ser tu primer traslado en barcaza a través de estos canales maravillosos. La segunda barcaza que hay que tomar obligatoria es la de Hornopirén. Hornopirén, un lugar increíble. Por aquí te voy a estar dejando el capítulo donde estuvimos en Hornopirén y recorrimos estos fiordos increíbles en la barcaza. Y en Hornopirén hay que tomar barcaza hasta Caleta Gonzalo, este ingreso al Parque Pumalín. ¿Cuánto cuesta viajar en esta barcaza? Va a depender, hay 2 opciones, pero la más económica cuesta 5.700 pesos y es solo por el transporte de la bicicleta. También los peatones van gratis, así que este es un viaje de alrededor 5 horas, muy bello. Es una experiencia muy linda el poder disfrutar incluso de los transportes de las barcazas, así que de verdad les recomiendo revisar el capítulo porque los paisajes son muy bonitos. Y por si no me crees, aquí te dejo un pequeño extracto de un par de segundos de lo que fue nuestro viaje en esta barcaza maravillosa. Luego, la tercera barcaza obligatoria es la que nos lleva desde Puerto Yungay a través del fiordo Mitchell para estar llegando lo más cerca posible a Villa O'Higgins. Esta barcaza no tiene costo, así que no es necesario incluirla en nuestro presupuesto, pero es importante que sepan que hay una tercera barcaza obligatoria. Luego, el tercer gasto que deben incluir en su presupuesto y tenerlo previsto con anticipación es el de los tours que ustedes piensan tomar. Aquí hay algunas cosas que decir, y es que en primer lugar, lo más grato del viaje no es en sí las actividades que ustedes van a desarrollar en particular, como ir al Parque Queulat, por ejemplo, sino que en sí todo el viaje es una experiencia maravillosa que ustedes van a disfrutar. Y en este sentido, en mi viaje, nosotros realizamos algunas actividades que se las voy a estar dejando acá arriba para que revisen los capítulos. Esto es nuestro recorrido en kayak a través de las capillas de mármol, la caminata en hielo a través del glaciar Exploradores. Fuimos a Villa Cerro Castillo y llegamos hasta la laguna Cerro Castillo en este parque nacional increíble. Ingresamos al Parque Queulat y recorrimos este bosque pero hermosísimo. Así que estos son algunos de las actividades que tú puedes desarrollar y los valores van a depender siempre de la época del año, etcétera, pero en general son valores fijos como los ingresos a los parques nacionales, que te invito a que revises el post del blog www.estoybien.cl porque ahí están los detalles de los valores en particular. Para que tengas una referencia, el tour de Capillas de Mármol con Glaciar Exploradores cuesta aproximadamente unos 100.000, 120.000 pesos en kayak, el de Capillas de Mármol. Distinto es si es que tú quieres ir, por ejemplo, en un bote. Ese tour tiene un valor entre 15.000 pesos, 20.000 pesos aproximadamente. Así que todo va a depender de la modalidad en que tú quieras desarrollar la actividad que quieras desarrollar.
¿Ya? Por ejemplo, además nosotros hicimos rafting en el río Baker, una experiencia maravillosa. Aquí está el videito. Y el valor aproximado por personas de 25.000 pesos. Así que es súper importante que con anticipación averigües qué es la actividad que quieres desarrollar para que incluyas estos valores en tu presupuesto. Y finalmente el último gasto es el de la alimentación. Probablemente este es el ítem dentro de nuestro presupuesto que va a ser más difícil de controlar, porque los valores siempre van a cambiar dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos, ¿ya? Yo no llevaba en particular un presupuesto fijo de cuánto gasté en particular respecto de alimentación. Sí tengo todo el registro de los valores de camping, los valores de las actividades, las barcazas, etcétera, pero este ítem en particular no lo tengo. Es por eso que le pedí ayuda a distintas personas que viven a lo largo de la carretera austral y obtuvimos un presupuesto aproximado de los alimentos que nosotros generalmente comprábamos. Así que los invito para que conozcan cuánto es lo que se debe tener como presupuesto para la alimentación. En definitiva, en este ítem sí hay una diferencia dentro de los valores que nosotros podríamos obtener respecto a algunos productos. En el caso mío, desde Santiago, con los pueblos, no sé, en Caleta Tortel, por ejemplo, o en el caso de Coyhaique. Pero es importante
tener presente que la diferencia tampoco es tan abismal. Sí quiero dejarles presente que dentro de los pueblos que uno visita a lo largo de la carretera austral, el lugar donde es más difícil abastecerse es en el tramo final del viaje, desde Cochrane hasta Villa O'Higgins, porque solo tenemos la opción de Caleta Tortel. Así que es súper importante que eso lo tengan presente. Caleta Tortel es, dentro de los pueblos que nosotros visitamos, el más caro. Así que es un punto no menor a tener presente. Lo otro, por supuesto, dentro de esta especie de canasta básica que realizamos, hay varios elementos que no están considerados porque nosotros contamos con eso desde que partimos el viaje. Como puede ser, por ejemplo, en el caso del azúcar, del aceite, la sal. Este tipo de productos nosotros los teníamos desde el inicio. Es por eso que no lo consideré en el presupuesto, porque no va a influir mayormente en esto. No es algo que constantemente nosotros tengamos que estar comprando. Así que, en conclusión, ¿cuánto es lo que se gasta aproximado en el presupuesto en la carretera austral? Va a depender específicamente de la cantidad de días que ustedes quieran viajar, las actividades que vayan a realizar, como les dije en un inicio. Pero un presupuesto tipo mochilero, que es el que yo realicé, es entre unos 12.000 y 15.000 pesos por día. Es por eso que cuando me preguntan cuánto es lo que yo gasté, no me gusta decir directamente el monto final de partida, porque no lo tengo 100% claro. Pero es porque, no porque me moleste mencionar cuánto es lo que yo gasté en particular, porque si ustedes se fijan, yo les doy todos los valores de los campings, de alojamiento, etc. Es solo que no llevaba un registro día a día, sino que va a depender siempre de cada viajero, de las actividades que ustedes realicen y sobre todo de la cantidad de días que vayan a viajar. Pero si ustedes se dan cuenta, yo a lo largo de estos 40 días, en mi caso fue un poquito más, porque después yo viajé en barcaza hasta Puerto Natales, pero mi presupuesto fue de alrededor entre 600.000 y 700.000, tal vez un poquito más. Pero como les digo, siempre va a depender de lo que ustedes vayan a realizar y de cómo planifiquen su viaje. Así que espero que este video les sirva. Muchos de ustedes me han estado preguntando cuánto es lo que se gasta para planear este viaje, así que ya lo saben. El presupuesto que yo les di es solamente una idea para que ustedes puedan organizarse. Puede ser, por supuesto, mucho más si es que ustedes se alojan en cabañas, en hoteles, etc. O puede ser mucho menos si hacen acampada libre, por ejemplo. ¿Ok? Así que todo va a depender de la forma de viaje que ustedes tengan, cuánto van a gastar. Se puede con más, se puede con menos, va a depender de ustedes. Y por supuesto, si el video les gustó, los invito a dar clic en el botón me gusta aquí abajo, a que se suscriban y den clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos episodios. Porque sí, se vienen más capítulos. Hay varios videos que tengo pendiente de realizar, pero realmente no me ha quedado tiempo para sentarme y poner a editar video, porque tenemos uno muy bueno preparado con la ayuda de la gente de Gravel Chile, que me apoyó para realizar el que espero sea el próximo capítulo. Así que no se olviden de suscribirse aquí abajito. Tenemos que llegar a los 1000 suscriptores. Ya vamos un poquito más de 400, así que vamos muy bien. Estoy muy contento de todos ustedes por su apoyo, a todos los que me han estado escribiendo. Y en esta época, a muchos de los que en su minuto me escribieron, hoy en día están recorriendo la carretera austral, y yo fascinado viendo sus experiencias, sus viajes, sus fotos, videos a través de redes sociales. Así que súper feliz. No se olviden, los invito a usar el hashtag Estoy en la carretera austral para que podamos seguirnos y formar parte de esta linda comunidad. No se olviden que aquí abajito en la descripción del video está el link para que formen parte del grupo de Facebook acerca de los cicloviajeros en la carretera austral. Y por supuesto, la sorpresa que les tenía anunciada, vamos a hacer un sorteo navideño, un concurso navideño, y para eso tenemos 3 premios que vamos a sortear entre toda esta comunidad viajera. Y para eso tienen sí o sí que ir a visitar mis redes sociales, Instagram, Facebook y en mi blog www.estoyen.cl, porque en estas redes voy a estar anunciando cuáles son los premios, cómo participar, para que no se los pierdan, porque van a estar muy buenos, sobre todo si quieren un accesorio extra ahí para la bicicleta y lanzarse en esta aventura. Así que sin más, espero que estén muy bien, que pasen una feliz fiesta navideña junto a su familia, seres queridos, y nos vemos en el próximo capítulo recorriendo la carretera austral en bicicleta. Chao.